Le aprecio mucho a Ana Lilia Pérez, usted la ubica muy bien, periodista especializada en este tema, autora de, entre otros libros, sobre el asunto del cártel negro, que nos tome esta llamada telefónica ante la tragedia vivida en Tlahuelilpan. Ana, te saludo con gusto. Ana Lilia, gracias por la comunicación, muy buenos días. Buen día, Luis. Gracias a ti por permitirme compartir estos micrófonos contigo. Cuéntanos un poco al respecto del tema, una reflexión sobre lo sucedido en Tlahuelilpan. Bueno, primero ubicar que este municipio del estado de Hidalgo, a pesar de estar dentro de una región que pues debía tener un desarrollo, digamos, mediano por lo menos, porque ahí se ubica cerca la refinería de Tula, que es una de las instalaciones principales con que cuenta petróleos mexicanos. La realidad es que no, Luis, hay mucho, es una situación de pobreza, sí, la que vive la gente en esa región, pero el problema de si la gente decide involucrarse o no en esta actividad de recoger combustible o participar directamente en una toma o colaborar cargando combustible, que es otro de las actividades, o acopiando combustible, tiene una raíz muy profunda, con muchas connotaciones, y que difiere, o más bien hay contrastes entre las distintas regiones del país. Yo lo que plantearía es que en algunas zonas sí hay comunidades que están siendo presionadas, obligadas a participar en la recolección, en el acopiamiento de combustible, en la distribución. Es decir, no es tan sencillo como que la gente participe o no. Hay una razón detrás, y esto es algo que sin duda deberán investigar las autoridades. Hoy aparece en el diario El País de España una crónica sobre el pueblo, sobre Tlahuelilpan. Dicen, no somos un pueblo guachicolero, sin embargo, en los tianguis, en uno de los tianguis, o en el tianguis del pueblo, se vendía el combustible robado, Ana Lilia, y muchos pobladores también han dado testimonios en el medio que quieras, los he leído ya en varios, en donde decían, bueno, pues la verdad es que sí lo comprábamos más barato, o sea, lo comprábamos en 8 pesos, en 6 pesos, había quien lo compraba hasta en 3 pesos, y aquí hay que entender también que son pobladores, pues que están en una situación de pobreza. No es que se justifique una cosa por la otra, pero si tienes una gasolina en donde llenar el tanque te cuesta 800 pesos y lo puedes llenar por 300 o ponerle medio por 200 o algo por el estilo, pues aprovechas estas circunstancias. Son también como mini mercados. Entiendo que esa no es la gran ganancia del huachicoleo, pero sí son como mini mercados, ¿no? Sí, eso es verdad. Se comercia con esto, digamos, una distribución más hormiga, pero lo que ocurrió en Hidalgo, este siniestro, Luis, no es la primera vez que ocurren muertes por manipulación de válvulas o por estar cerca de una toma clandestina. Ha ocurrido en muchas regiones del país, solamente que la magnitud ahora del siniestro es una tragedia, y es una tragedia nacional. Y esto creo que debe llevarnos a la reflexión como ciudadanos de, primero, bueno, de los riesgos que implica el estar en una actividad que es industrial y que es de alto riesgo de por sí. El trabajo en la industria petrolera es considerado de alto riesgo. De hecho, para tener acceso a operar un ducto, los técnicos de Pemex, los especialistas, usan ropa especial, usan overoles antiinflamables, usan equipo especializado, pero además cuando se hace una manipulación de una válvula o se le da, por ejemplo, mantenimiento a un ducto, se tiene que esperar a que todo es, para decirlo en términos simples, para que no esperar a que bajen los residuos de combustible, es decir, a pesar de que pueda ser una toma vieja, siempre guardan combustible. Claro. Y el tener acceso a ello requiere de conocimiento especializado, todo un protocolo, Luis. Entonces la gente sí tiene que entender que es una actividad de alto riesgo, más allá del ilícito incluso, o sea, sí. no solo es ponerse en riesgo, va mucho más, pero creo que lo que vimos el fin de semana en Hidalgo es parte
del efecto que ha tenido esta actividad. Mira cómo comienza como un robo hormiga dentro de Pemex, en el entorno de Pemex, en el entorno de la industria petrolera, y crece tanto, Luis, a niveles exponenciales, claro, con esta lógica de que si los de arriba roban, ¿por qué los de abajo no? Y entonces empieza a permear en las comunidades, empieza a generar que comunidades enteras vivan de esta actividad, participen en esta actividad y lo vean como algo cotidiano. Ahora, en las tomas, normalmente, fíjate, estoy usando la palabra normalidad, se coordina la hora en la que se hará la toma, en la que llegará el ordeñador primero, el ordeñador que llega con las pipas y con los estos bidones enormes, y después en algunas ocasiones se le permite a la gente de las comunidades que tengan acceso a lo último que dejan por ahí. Entonces sí hay mucho que investigar, en este caso las circunstancias, y sobre todo finalmente lo que tiene el ciudadano en estos momentos es un reflejo de un problema que se dejó crecer en todo el país, que se desbordó, claro, y que bueno, ahora lo estamos lamentando con esta tragedia nacional. Es una tragedia nacional, son pobladores en donde yo te preguntaría, Ana Lilia, hay lugares como Tlaxcala, que hemos recordado también, esas imágenes están circulando mucho en las redes, esto pasó, si no me equivoco, hace 2-3 años, en donde, bueno, pues están ahí también de una manera similar, en una especie de arroyo de diésel, sacando el diésel, pero estas comunidades son obligadas, te entiendo por lo que nos dices, en algunas ocasiones a participar. Cito el caso del Bucanas, por ejemplo, en Puebla o algunos otros similares, en donde pues la gente y los pueblos enteros tienen que participar porque pues no les queda de otra, una porque hay necesidad y la otra por miedo, pues si dices que no, igual y te matan. Mira, Luis, en algunas ocasiones sí es así. Ajá. Lo que tenemos en muchos territorios de México es que el vacío de poder y el vacío de autoridad, lastre de negligencia gubernamental, lo que provocó es que el huachicolero llegara a ocupar esa figura que antes tenía el narcotraficante. En algunos casos, Luis, es la misma persona. Cito el caso de Guanajuato y todo el Bajío. El cártel de Jalisco Nueva Generación opera el tráfico de combustible, también el tráfico de drogas. ¿Y cómo opera esto, Luis? Bueno, desde los eslabones donde sustraen pipas completas, pero también en el acopio de familias que colaboran con ellos. Y ahí la consigna es que o le entras o le entras. Te estoy hablando de una de las zonas que tiene uno de los ductos principales en Irapuato, por ejemplo, donde todas esas comunidades viven, como se dice en el argot, de los ordeñadores pegados al tubo. Vamos a seguir de cerca este tema. Finalmente te preguntaría, Ana Lilia, desde tu perspectiva, con el expertise que tienes en estos temas, ¿qué se pudo haber hecho? Porque, a ver, hay muchas versiones, no se trata de culpar ni tampoco de justificar, ¿no? Ni de dar cheques en blanco, pero se pudo haber cerrado el ducto. Hay reportes de que esto se detectó a la 1 de la tarde, de que la policía llegó a las 5 de la tarde, se pudo haber cerrado el ducto, se pudo haber traído a más elementos a lo mejor para acercarlo. Yo entiendo que hay poblaciones que se ponen pues muy violentas y que una confrontación pues no era la mejor idea estando ahí con pues una fuga de este tamaño, pero creo que la mejor idea tampoco era dejarlos que hicieran lo que quisieran, o sea, iba a pasar una tragedia, era cosa de suerte. Bueno, yo no quisiera hacer una conclusión tajante en estos momentos, y creo que sería lo más conveniente es que nosotros ofrecemos como comunicadores escenarios de un tema, y creo que eso se verá en función de la causa raíz del siniestro. Es que no es tan sencillo. Cuando se cierra un ducto, incluso pasa mucho tiempo para que se desactive. Te pongo un ejemplo sencillo, Luis. En el sureste de México hay pozos petroleros. Imagínate tú, pozos que dejaron de operar hace décadas. Y todavía implican un riesgo e implican actividad. Todavía llegan. Es decir,
no es tan sencillo como que cierras tu ducto y ya no hay ahí combustible. Había una toma previa y la situación de deterioro de los ductos es algo innegable. Ese ducto construido en los años 50, si mal no recuerdo, lo que se hizo con los ductos fue estarlos parchando en cada toma. Y hay otro tema más de fondo, porque los ductos tenían una asignación presupuestal para el mantenimiento, Luis. Y bueno, evidentemente solo se parchaban y no se hacía en muchas ocasiones el mantenimiento preventivo y correctivo en los ductos. Entonces sí es un tema bien complicado, pero que lo que nos arroja es toda este cúmulo de irresponsabilidad de las administraciones pasadas. Eso es claro. Te aprecio mucho la comunicación en este espacio, Ana Lilia Pérez, siempre abierto el micrófono y pues muy agradecidos de poder platicar contigo, que has seguido el asunto periodísticamente hablando desde el punto de vista de los cárteles, de cuál es la vinculación con el gobierno, etcétera. Gracias, Ana Lilia Pérez. Gracias a ti, Luis.